Ay, ay, Yo, ay. Ok. Eh, oye, qué yo creo que gusto la verla. junta debe ser en la casa de la Nati para que pueda participar Rulis. Está exiliado jugando en la placita del frente, Rulis, ahora. Oh, Pero, ¿por ¿Ah, qué lo sí? exiliaste? No, fue con el papá. Allá. Fueron a jugar ahí al frente, a aprovechar que salió el sol después de la granizada de la Sí. tarde. sí. Sí, y ahora estoy sola aquí conectada en mi casa. Yo De los figuraba inventores en del cambio Valparaíso, climático. Sí. yo figuraba en Valparaíso cuando recibo un recado de Natalia que me dice que el cielo se está cayendo a pedazos, igual que los Tremendo. galos de Asterix. ¿Mm? El cielo se estaba cayendo a pedazos. Y en Valparaíso había sol, fíjate, hacía calor, incluso yo fui abrigado, hacía calor. ¿Tú estás en Valparaíso ahora, No, ahora Pedro? estoy en Santiago. No, volví. Ah, Detesto Valparaíso, no me gusta. Lo encuentro una ciudad que está muy degradada. Está Realmente terrible. horrible. tuve que ir por razones de mi trabajo. Hoy no voy a Valparaíso hace un rato. Ya Está también A muy, mí me muy causa degradada. mucha tristeza. Sí, Tremendo. Está muy feo, sí. muy... Sí. Es una pena porque los edificios antiguos están sucios, están sin lavar, están rayados, eh, como tapiados a la mala, así Mm, como bien a lo maestro chasquilla todo, ¿no? O sea, mm, muy, muy sí. degradado. Es una pena, con mal olores, la ciudad, como desordenada. Oye, chiquillos, bueno, entrando a nuestro tema, ¿no? Primero que nada, yo quería preguntarles, porque tengo serias dudas, no dudas, sino que serias inquietudes en realidad. ¿Qué les ha parecido la Ilíada y qué les han parecido estos dos últimos cantos Mm. como cierre, ¿no? Porque son cantos bien, bien especiales, ¿no? Sí. Es extraño lo que pasa con... A mí me extrañó mucho el capítulo, perdón, el canto 23. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te extrañó de ahí? Es un capítulo dedicado a un torneo Mm. Sí. Lo del torneo, digamos, de las exequias de Patroclo, de digamos, De ¿no? Patroclo. Patroclo Claro. ¿No? y después de haber quedado deshecha con el canto 22, Sí. el 23, tanto premio, una prueba tras otra prueba. La verdad es que yo esperaba que esa pregunta, la respuesta a esa A esa inquietud mía, pregunta. esperaba escucharla de todos, digamos, porque yo no... ¿Qué es lo que pretendió el autor al poner ese torneo ahí? Es Esa, muy, es muy buena tu pregunta y, y en realidad a mí me pasa con los aqueos, siendo un gran amante de Grecia yo, mm, a mí me pasa con estos aqueos que los encuentro unos bárbaros del tamaño de una catedral. Y hay un tema, yo tengo anotadas algunas cosas que me produjeron algunos espantos, ¿no? En el canto 23, Mm. ¿no? Sí, Cuando hay aparece, hartas cosas como espantosas. sí, por ejemplo, cuando da el juramento, cuando le dice a Agamenón, ¿no es cierto? Cuando Agamenón le ofrece a Aquiles eh, el baño de huésped, ¿no? Para sacarse el polvo de la... ¿no? Y dice, no, por Zeus, el más excelso y poderoso de los dioses, no es lícito que el agua lustral se acerque a mi cabeza hasta no poner a Patroclo en la pira, levantar un Mm. túmulo y cortarme la cabellera, pues no habrá un segundo
pesar que alcance de esta manera mi corazón mientras yo esté entre los vivos. Ahora atendamos al odioso banquete, pero al amanecer, Agamenón, señor de guerreros, manda a tus hombres a recoger leña y disponer cuanto es necesario que tenga un cadáver en su descenso al tenebroso crepúsculo, de manera que el infatigable fuego enseguida lo haga desaparecer de nuestra vista con sus llamas y las tropas vuelvan a sus quehaceres. A mí esto me llamó mucho la atención, la negativa, ¿no? La negativa a limpiarse, ¿no? Y la negativa en el fondo a diferenciarse de Patroclo, ¿no? Y es un poco lo que yo había insinuado la otra vez en esa suerte como de dualidad similar a la de Castor y Polus, ¿no? Como dos cosas distintas. Después hay una cuestión, ¿no? Hasta nuestra causa. Me llama la atención también en cuando aparece el fantasma, ¿no es cierto?, de Patroclo, De que le hace un Patroclo. largo discurso a Aquiles, ¿no? Hay una Sí. parte, no lo voy a leer entero, pero hay una parte que a mí me llama la atención y que creo que es importante, ¿no? Cuando dice, a ver, para leer la frase completa no perderme. Sí. Pero otra cosa te voy a pedir encarecidamente si tienes a bien hacerme caso. No pongas mis huesos aparte de los tuyos, Aquiles, sino juntos. Y al igual que juntos nos criamos en tu palacio cuando siendo Sí. todavía un niño, Menecio me llevó desde Opunte hasta vuestra morada, y aquí está lo importante, a causa del deplorable crimen que cometí el día que, necio de mí, maté involuntariamente al hijo de Anfidamante cuando me enfadé jugando a las tabas, y entonces el jinete Peleo me acogió en su palacio, me crió con cariño y me nombró tu ayudante. Hay aquí una salida de madre, ¿no es cierto?, que es bien importante, ¿no? Cuando me enfadé jugando a las tabas, es decir, la intolerancia, ¿no? La intolerancia de Aquiles, la intolerancia de Patroclo. En general, si uno mira a estos héroes, ¿no? Hay grados profundos de intolerancia, ¿no? De una incapacidad, en el fondo, digo la Fran, hay como una suerte como de incapacidad, en el fondo, ¿no? De poder dialogar, ¿no? Es lo que manifiesta de alguna manera Agamenón, ¿no es cierto? Cuando dice, si ustedes no cumplen, la primera vez cuando es el, el- el duelo, llamémoslo así, ¿no es cierto?, entre Paris y Agamenón y Menelao, ¿no es cierto?, cuando se amenaza que dice, bueno, y si no es así, arrasaremos de la ciudad y, ¿cierto?, y nos llevaremos a las mujeres y los niños y mataremos a todos los hombres, ¿no? Se ve un pueblo belicoso por una parte, y por otra parte, lo que me llama más la atención, ¿no?, es algo que se repite, porque no es que me llame la atención ahora, sino que lo pongo aquí porque me parece que ya es algo que es una constante, ¿no? Casi todos estos héroes con los que nosotros nos hemos encontrado, y muchos de estos héroes con los que nosotros nos iremos a encontrar en la tragedia, son héroes que han cometido crímenes graves en sus familias, dentro de sus familias, con amigos de las familias o con alguien en una lucha descarnada, ¿no? Eh, Está, por ejemplo, para ir a otro lado, está el mito de Edipo, ¿no es cierto?, que es el mito del padre de Edipo, el mito de Layo, ¿no? Que Layo por un crimen va y pide refugio a un amigo rey, qué sé yo, que parece que es una costumbre esta, ¿no?, de acoger a quien está manchado de sangre para purificarlo. Es una manera de purificarlo, ¿no? Pero Layo, al mismo tiempo que es recibido, después es perseguido, ¿no?, por haber violado al hijo de este rey, ¿no? Y de ahí viene la maldición, la famosa maldición del hijo, etcétera, etcétera.
Es decir, hay una cantidad de historias en la mitología, en el universo legendario, si queremos llamarlo también griego, eh, aqueo, básicamente, en que hay muchos crímenes. Es una Ujú. sociedad muy criminal, en el fondo, ¿no? En el sentido de lo que rescatan, ¿no? Sí. Porque, ¿por qué no puede ser que llegue Patroclo donde a criarse con Aquiles porque son amigos, porque viene del extranjero, porque no, hay una muerte de promedio, y además que es producto siempre de una incapacidad de refrenar un impulso primario. En el caso de Aquiles, ¿no es cierto? Que lo vemos constantemente y que lo vemos además en en este horror del canto 22º y en Ah, esta, ¿no es cierto? Y en esto que empieza a ocurrir en el 23, ¿no? Con los trofeos, porque los trofeos son por los honores que se le rinden a Patroclo, ¿no? Hay desmesura, hay una constante desmesura, ¿no? Que a mí me llama la atención y que siento que en cierta medida no está, no es equiparable si es que hay desmesura en el universo troyano, ¿no? Creo que lo que nos llamó a nosotros la atención, a mí por lo menos, y creo que en parte a ustedes, ¿no? Con respecto a Héctor, ¿no? Después de la escena con Andrómaca y el niño, es cómo se ve impulsado, ¿no es cierto?, a la guerra y cómo es, en el fondo, dominado por los dioses, empujado por Apolo, ¿no es cierto?, a llevar hasta las últimas consecuencias la entrada al campo o al campamento aqueo, ¿no? Hay aquí desmesura, muchas, ¿no? Eh, mucho. estas exequias, ¿no? De Patroclo son súper desmesuradas, ¿no? Cuando Mm. nos habla, cuando nos describe, ¿no es cierto?, la lucha, la primera lucha de Epeo a puñetes, ¿no? Es bien dura, ¿no? Son cosas muy duras, o la carrera de carros, ¿no es cierto?, en que el consejo de Néstor es cómo hacer la maula, ¿no? Eh, claro, hay maula ahí, ¿no? Eh, y cómo en el fondo también le miente a Menelao, de alguna manera, este, ¿cómo se llama? Alquino, no. eh, ya se me olvidó el nombre del hijo de Néstor, siempre se me ha olvidado. ¿Mm? Que jura que en realidad no fue premeditado el haberse metido, ¿no es cierto?, entre esa acequia o río, ¿no es cierto?, el estrechamiento de camino que le hizo perder la carrera a Menelao, etcétera, ¿no? Eh, la trampa, hay mucha trampa, ¿no? Eh, hay mucho juego de poder muy fuerte, muy potente, ¿no? Eh, y yo encuentro que eso es tremendamente bárbaro, ¿no? En cierto sentido. Eso es lo que me ha hecho a mí siempre pensar, no tenerle mucho cariño, digamos, al personaje de Aquiles, ¿no? Nunca se lo tuve, debo decirlo, ¿no? Y estar en estas exequias que son de una magnificencia tremenda, ¿no? O sea, la cantidad de maderas, ¿no? Para hacer la pira, los sacrificios, ¿no? 12 niños troyanos, ¿no? Los bueyes, las ovejas, los carneros, las cabras, todo es lo que se quema, ¿no? Es como, eh, es como un acabo de mundo, ¿no? Es, es casi apocalíptico, ¿no? En el fondo. No es solo, no hay solo un ritual funerario en calma, ¿no? Y los griegos quemaban en esa época ya a sus muertos, ¿no? O sea, en la época en que escribe Homero en realidad, porque los micénicos los enterraban, ¿no? Entonces esta es una ceremonia, digamos, un ritual mortuorio más bien dorio, ¿no? Esto de la quema de los cuerpos. Pero es demasiado grandiosa, ¿sí? Y no parece ser
solamente una despedida para un buen viaje del alma de Patroclo al Hades, que todavía no se ha ido, ¿no es cierto? Sino que además es el momento en que Aquiles suelta todo su odio y su rencor y lo seguiría soltando hacia adelante, digamos, ¿no? Estaría dispuesto a seguir masacrando, que es lo que dice, ¿no? A los troyanos, ¿no? En una cosa como muy primitiva, muy primaria, para mi gusto, ¿no? Y cuesta, desde ese punto de vista, a mí en lo personal me cuesta mucho imaginar, ¿no? Cómo desde ese pueblo, o del modo como funcionaba ese pueblo, nace la filosofía como nace y nace la idea de la humanidad como nace. Esa es la razón por la cual yo siempre pienso que hubo en ese pueblo una reflexión, tiene que haberla habido, acerca de una victoria que trajo la derrota, que tuvo una victoria que como consecuencia tuvo una derrota feroz y el fin de unos determinados tiempos, ¿no? Y si nosotros comparamos las exequias de Patroclo con las exequias de Héctor, en realidad lo de Héctor es un ritual funerario simplemente, ¿no? Y además está descrito, es extraño, está descrito de manera muy sucinta, diría yo, ¿no? Sucinta. Muy sucinta, como quien describe un ritual, pues, o sea, como extraño describir un funeral de manera muy detallada, sabiendo que en el fondo son rituales que tienen para todos los mismos pasos, ¿no? Básicamente. Yo no, bueno, no quiero hablar todavía de la visita Mm. de Príamo, ¿no? Que yo creo que es una parte central también que habría que deberíamos conversar, ¿no? Pero hemos visto a lo largo de la Ilíada, ¿no es cierto? O por lo menos yo lo he visto, y creo que en parte ustedes, ¿no? Cómo algo que se planteaba y se plantea como la posibilidad de algo bello, ¿no? A pesar de la ira de Aquiles que comienza, viene de la descripción de los barcos, ¿no es cierto? De los que viene esta idea del entendimiento, cuando la descripción, digamos, de cómo Helena, por ejemplo, ve y explica quiénes son los jefes aqueos, ¿no es cierto? De esta idea de ponerse de acuerdo y de terminar la guerra, que es una idea civilizada que propone ¿quién? ¿Quién propone esta idea? ¿Se acuerdan? Es una idea que viene de Menelao, ¿no es cierto? Ah, el otro en realidad. Pensé que era Agamenón. No, claro, es una idea que me parece que viene, yo no tengo claro si viene de Menelao No me o acuerdo. viene de los troyanos, ¿no? Porque los troyanos tienen la idea de parar la guerra, ¿no es cierto? Mm. Ha sido siempre su leitmotiv, ¿no? Y quien hace que una vez secuestrado París empiece de nuevo la guerra de manera feroz es Atenea, ¿sí? Que hace que este arquero le lance una flecha al muslo a Menelao, ¿no? O sea, y se produce entonces la gran masacre. Comienza en el fondo la gran masacre que nos va a empezar a contar desde el canto 11 hasta el 18. Son varios cantos en que estamos en Ujú. esa cosa feroz, que comenzamos a saturarnos de guerra, ¿no? Y empezamos, nosotros lectores del siglo XXI, sentimos que eso es tremendo lo que ocurre, ¿no? Sentimos que en realidad la descripción de la guerra es, no voy a usar la palabra que pensaba usar, es hastiante por lo menos, ¿no? Produce un hastío feroz, ¿no?
casi una repulsa en el fondo, ¿no? Como que cuándo se va a acabar y cuándo va a acabar esta violencia, ¿no? Vemos también y hemos visto cómo Héctor, ¿no? Que se nos presentaba y se nos perfilaba como alguien tan humano, cae también arrastrado, ¿no? En esta pérdida de humanidad, finalmente, ¿no? Conversábamos el otro día con Natalia, y perdona la infidencia, y Natalia me decía, que yo creo que es algo que va a decir, que en realidad lo que más le llama la atención de esta obra es cómo finalmente los hombres, los seres humanos, no tienen ninguna posibilidad de acción propia, porque todo es manejado por los dioses, ¿no? Yo he tenido siempre una visión distinta, pero debo reconocer que me metió el bicho de la duda, ¿sí? Porque, porque sí, efectivamente, yo siempre he pensado, como yo siempre lo he pensado desde la perspectiva de que a raíz de esto se produce el fenómeno social y lingüístico que se produce después en Grecia a partir del siglo VII en adelante, digamos, cuando empieza una poesía distinta con Arquíloco, Safo, o la poesía, digamos, de Síodo, que es muy importante. El trabajo de los días es un poema maravilloso, ¿no? Yo siempre, desde esa perspectiva, he sentido eh, que efectivamente, claro, los dioses no toman parte, ¿no? Pero en el texto mismo, lo que el autor finalmente, y tú te preguntabas, ¿no es cierto, Ana María, por qué el autor pone lo que pone, ¿no? Eh, pero claro, finalmente lo que el autor propone es que son los dioses los que manejan prácticamente todo, ¿no? Y en esto tiene que ver también la relectura, ¿no? Porque uno lee muchas veces y en esta relectura otra vez, ¿no? De la visita de Príamo a, a Aquiles, que es algo que finalmente deciden los dioses, ¿no? Es Zeus quien decide que en realidad a Héctor es Apolo que lo pide, ¿no es cierto? Que hasta cuándo, ustedes no han hecho nada, que hay que recuperar a Héctor que siempre te hizo ofrendas. Zeus dice, el que más ofrendas, el más querido de los troyanos para mí, en realidad sí, y dispone todo el tablero, ¿no es cierto?, de los dioses para que ocurra finalmente a la entrega del cuerpo de Héctor, ¿no es cierto?, a Príamo. Pero en realidad eh, hay una cosa que yo encuentro que tiene un carácter distinto y me gustaría a mí recalcar, bueno, ustedes estar en absoluto desacuerdo, y es que en Príamo el valor de ir, la idea de ir, es casi anterior a la visita de Iris. Él necesita recoger, necesita ver que el cuerpo de su hijo todavía es posible de ser enterrado, ¿no? Y a pesar de que aparentemente los signos que le da Iris eh, no son tan claros, puesto que igual se somete, digamos, a, a la solicitud de oráculo que le hace Hécuba, ¿no? Él ya tiene decidido ir y va, sabiendo que hay peligros, ¿no? Eh, es cierto que se encuentra en el camino con Hermes disfrazado, ¿cierto?, de un espía, ¿sí? Pero él no lo reconoce como un dios. Es Hermes al final quien tiene que decirle, mira, no te va a pasar nada, porque yo soy Hermes, y yo te he protegido y yo te doy el recado de que esto va a funcionar como tiene que funcionar. Pero también está, al final, ¿no es cierto?, la amenaza que le hace Aquiles a Príamo, que le dice, mira, para allá, ¿no? Porque si sigues, yo voy a romper el juramento con los dioses. O sea, me voy a revelar al mandato de los dioses y y te mato. En el fondo, eso, ¿no? O sea, hay algo todavía, pareciera ser que pudiese existir
una cierta posibilidad de no escuchar a los dioses, ¿no? Está un poco en el diálogo entre Tetis y su hijo, que dice, mira, es bueno, lo aconseja, es lo que quiere Zeus, y la respuesta que le da Aquiles es, si lo quiere Zeus, lo haré, ¿no? Y es un condicional, ojo, ¿ah? Podría haber dicho también, por mucho que lo quiera Zeus, yo no lo aceptaré, por ejemplo, ¿no? Pero quiero decir que de alguna manera en el texto hay una cierta puerta a una posibilidad de funcionamiento libre de los dioses, aparentemente. Por eso decía yo a Natalia que lo tenía que volver a leer, digamos. Pero sí, efectivamente, pareciera ser que todo está en manos de los dioses, ¿no? Los dioses que juegan a los dados, que juegan al ajedrez con estos peones, ¿no? Eh, entonces estos dioses son terribles. Señorita Francisca. Sí, a propósito de lo que comentas, bueno, lo hemos tratado a lo largo del curso, el taller, este simposio, seminario, congreso. em, Perdón, la fijación con el tema de los dioses, porque eh, lo vimos en la clase pasada. em, mm, en cuanto a cuál es el libre albedrío y cuál es el mandato de los dioses sobre los hombres. Y a propósito que estamos terminando ya, siento que es como entre medio caótico, azaroso, pero también veleidoso, voluble, determinista y determinado, otras veces caprichoso. Y como no hay, siento que pasamos de un canto a otro y bien fluctuante. Y eso no me parece que sea al azar, digamos. Yo creo que eso sí es intencionado de parte del autor. Eh, Al final, las reflexiones que hemos tenido es en esta mitología, en esta teogonía que tienen, o que tenían estos diversos dioses, el panteón olímpico y cada uno con sus características, etcétera. Eh, ¿Cómo es el espejo o reflejo de los hombres? O sea, lo que no puede decir el autor de cómo es determinada característica de un rey, un héroe, un antihéroe, etcétera, un villano, se lo atribuye en este caso a Atenea, que desvía la flecha para darle a Menelao y así seguir. Me parece que son recursos, en este caso literarios, para efectos de crear un mundo en que está la tierra con los hombres y el cielo, el Olimpo, el Hades y todos los dioses, pero que no es más que la eh, constatación de características humanas, todas las cosas y buenas y malas que vimos durante la obra. Cómo se refleja en el fondo cuando en la religión cristiana él creó el hombre a Imagen y semejanza, semejanza. a imagen y semejanza de Dios. No es muy distinto de estos. Estos dioses son humanos que tienen humanos, cuerpo humano, emociones, sentimientos, pulsiones humanas, que tienen ciertas características míticas, mitológicas, inmortales, pero que están creadas por esta cultura, por esta civilización, para quizás no hacerse cargo de algunas cosas que son, eh, no se pueden soportar, no se pueden, aquí me voy a poner algo, no sé, no son soportables
por el yo de los hombres y tienen que dárselo a un, no sé si alcanza a ser super yo los dioses, Habría pero creo que ahí. hay una relación ahí como, no sé, en la terapia yo veo que es como proyectar en el otro, me aparece mucho proyectar en los dioses algo que no puedo ver en mí misma. No sé si me expliqué. Es interesante, súper interesante lo que dice, porque yo creo que a diferencia de lo que ocurre en las religiones semíticas, en que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, yo creo que lo que hemos visto es que los hombres han creado en el universo helénico, los hombres han creado a los dioses a su imagen y semejanza, solo que les han otorgado un atributo que ellos no tienen, que es la inmortalidad. Porque los dioses nacen, no son eternos. Estos no son dioses eternos, solo son inmortales, ¿no? Y tienen todos, efectivamente, todos los vicios. Yo creo que es muy complejo todo el tema teológico, finalmente, con los griegos, precisamente porque no se trata de dioses ni omniscientes, ni omnisapientes, ni omnipresentes, ¿no? Para poder ver la batalla, Zeus se sube al monte Ida, ¿no? Eh, Vimos que Poseidón no se enteraba todavía de la partida de Odiseo porque estaba en una hecatombe en Libia, ¿no? O en Etiopía, y así sucesivamente, ¿no? El engaño que le hace era a Zeus para que no vea lo que está haciendo, etcétera, ¿no? Los dioses efectivamente son muy caprichosos, como tú dices, y yo creo que ese es un tema central, ¿no? Eh, Creo que parte, digamos, de sus características, especialmente en esta poesía épica, ¿m? Y fundamentalmente en la Ilíada, es que no responden finalmente a ninguna lógica. Nosotros nos hemos enterado recién en el canto 23, ¿no? De que en el fondo el problema de Atenea y de Hera es porque París no las eligió a ellas como las más bonitas del universo. O sea, su odio es absolutamente eh, bajo, animal, irracional, es una cuestión, es envidia pura, no sé qué es, ¿no? Pero de excluir a todo un pueblo, que es un pueblo que se presenta como un pueblo más hipio, ¿cómo se dice? Más, aparentemente más calmo, ¿no? Que se defiende, que no ha salido a atacar, ¿no? Por eso es como, es una gran revelación, ¿no? Yo sé que todos sabemos que es por eso, pero en el libro, digamos, es una gran revelación cuando aparece al final. Sergio. Sí. Sí, a mí una cosa del clima inicial, pero después una cosa sobre Aquiles. A mí me sorprendieron estos dos capítulos porque es como que por un momento se olvidó la guerra cuando empiezan todos estos juegos y estas competencias. Y es como sorprendente de que son como niños casi, como que en un momento va a poder estar peleando y odiarse y matarse, y después están compitiendo y haciendo juegos. Eh, eh, es como que el clima general de toda esta matanza que había previamente, como que cae en esto que es la muerte, la ceremonia de la muerte y la muerte, pero con estos contrastes. A mí me llama mucho la atención los contrastes tan gigantescos, digamos, que tienen en su comportamiento, que habla un poco de lo que tú decías, de esta desmesura, que es una desmesura que están los dioses, que están los hombres, y bueno, como decía Francisca, los dioses son la proyección probablemente de lo que era la época con esta cultura y esta mentalidad tan particular. Pero a mí lo otro que me llama la atención es que es este sueño que tiene Aquiles con Patroclo, donde aparece esta realidad que está viviendo Patroclo en el sueño, que es una realidad espantosa,
porque está en el Hades, pero no está en el Hades, está a mitad de camino, pero porque no lo entierro, pero después se va a ir al Hades, nunca más lo va a poder tocar, Aquiles quiere tocarlo y no lo puede tocar. Entonces, el contraste que hay entre la vida real, digamos, y lo que pasa después de la muerte es como que queda tan evidente. Y lo que están buscando los héroes es la gloria a través de una vida heroica que mata. Pero al final del día, lo que se gana con la muerte, o sea, se pierde de vida, por así decirlo. Entonces, yo encuentro que se produce una especie de, porque el dolor de Aquiles es insoportable. Él no puede ver más a Patroclo, no puede tocarle la mano, no puede estar con él. Entonces, hay una cosa bien como especial en eso, que es el ansia de vencer y de matar, pero al mismo tiempo la experiencia de perder a alguien en la guerra que le causa tanto dolor. Entonces, al final del día, y eso me recordó la visita que hizo Odiseo al Hades, en que Aquiles le decía, bueno, mira, sí, puede ser y todo, pero estamos acá, ¿y cuánto desearía yo ser un campesino en el campo? Entonces, yo creo que con este dolor de Aquiles está representado también una especie de juicio, de duda, hasta qué punto la gloria de la muerte vale tanto si uno pierde la vida que tenemos. Entonces, hay un punto ahí con eso que yo creo que es muy potente y que permite que Aquiles le dé Héctor a Príamo, porque él puede entender el dolor de Príamo también, en parte. Entonces, yo creo que hay una, no me atrevería a decir una toma de conciencia, digamos, pero hay una experiencia de dolor profundo que yo creo que moviliza y que queda muy bien puesto el sueño con Patroclo. Esa es la impresión que tengo yo. ¿Tú querías decir algo, Natalia? Voy a tratar si la Lulú me permite. Sí, un poco retomando lo que tú contaste que habíamos conversado, a mí me pasó en esta lectura, que yo he leído varias veces la Ilíada, pero mi recuerdo, ahora no la leía hacía muchos años, y mi recuerdo del final de la Ilíada era un recuerdo mucho más romántico, si se puede decir. Yo tenía el recuerdo de un Aquiles que se conmovía con Príamo, y un Príamo que llegaba a rogar la devolución del cadáver de su hijo y este guerrero monstruoso que se conmovía y se lo entregaba. Y en esta lectura tuve una sensación distinta porque sentí que eran mucho menos ellos dos actuando y mucho más esto movilizado por los dioses. Me pasó que vi mucho menos interacción humana y mucho más los dioses y estoy pensando en qué es lo que quiere decir el autor aquí, pensando en la pregunta con que partió la Ana María, ¿no? En los cantos anteriores los dioses habían definido quién moría antes y definen que va a morir primero Héctor porque Aquiles es hijo de Diosa. Entonces van a preferir a Aquiles en esta jerarquía. Y entonces, a pesar de que Héctor es más bondadoso y siempre es quien hace los sacrificios correctos, pero en la jerarquía aristocratizante hay que, digamos, optan por Aquiles, pero quedan con una culpa, porque en realidad, los dioses, porque Héctor era más bondadoso. Entonces, ¿cómo van a compensar esta decisión un poquito impía? Ok, entonces ahora vamos a tener que permitirle a Príamo que recupere el cadáver. Y entonces viene la nueva intervención de los dioses y de las rencillas entre ellos, y entonces vamos a lograr que Príamo, primero, actúan sobre Aquiles para convencerlo. No es que Aquiles se conmueva, sino que
digamos, viene esta misión sobre Aquiles para decirle, va a venir Príamo y tú vas a tener que entregarlo, y lo convencen. Y a su vez interviene Hermes para facilitar el camino y que Príamo pueda llegar. No es que en mi recuerdo los aqueos se conmovían con la entrada de este anciano que venía, no es así. En realidad lo hacen entrar, digamos, en la noche disfrazado para que pueda. Entonces, en realidad, es todo maquinado por los dioses. Los dioses mueven todo. Yo me refería a eso, ¿no? Entonces, yo tenía un recuerdo distorsionado en la lectura, y la pregunta que yo me hice es, bueno, ¿qué es lo que quiere hacer el autor con todo esto? ¿No? Y como para preguntarse, porque como reflexión final, pensando en lo que dice Sergio, en una guerra que ha dejado los ríos sembrados de cadáveres, ¿no es cierto? Uno esperaría, quizá, en una lectura más moderna, que hubiera algún grado al final, alguno, aunque fuera chiquito, de reflexión, ¿no? Pero pareciera que lo que ocurre como lectura de época homérica es que los hombres deslindan todo tipo de responsabilidad, ¿no es cierto? Y todo ha sido manejado por los dioses. O sea, que pareciera que sea el planteamiento de autoría. No hay responsabilidad en la guerra, ¿no? Esto no ocurre por intervención humana, son los dioses los que hacen todo. Sin embargo, si tú me permites Sí, una apostilla, yo estoy aquí en el canto 24, como diría la querida Fran, en el hexámetro 40, un poquito antes, habla Apolo, Feo Apolo habla y dice, refiriéndose a Aquiles, es cierto, pero dice, es al funesto Aquiles a quien vosotros, dioses, preferís proteger, a él, que no posee favorables entrañas ni una intención doblegable en su pecho, sino que solo medita acciones salvajes, como un león que, dejándose llevar por su inmensa fuerza y su arrogante ánimo, ataca a los rebaños de los mortales para conseguir su banquete. Hasta tal punto ha perdido Aquiles toda piedad y carece de respeto. Respeto, eso que tanto provecho trae a los hombres unas veces y otras tanto perjuicio. Yo subrayé esto porque es una reflexión, es cierto que es una reflexión de Apolo, ¿no? Pero es una reflexión muy cercana al pensamiento humanista, digamos, ¿no? Por decirlo, esta espárgana eh, en los pañales, digamos, ¿no? De un pensamiento humanista, si se quiere, ¿no? Lo digo solo para ponerle un nombre, ¿no? En que pone de relieve que esto que ha ocurrido, el que ocurre con Aquiles, es que es Aquiles el desmesurado. Y en el fondo, lo que hace Febo Apolo, a mi juicio, en esta imprecación, digamos, ¿no? Es pedirle a los dioses que jueguen un rol de dioses más justos, más equitativos, ¿no? Y creo que ahí eh, eh, hay una visión que podría hacernos pensar que los hombres tienen un cierto grado de participación. Porque no dice, Apolo no dice, mira, ustedes han hecho que Héctor funcione así y ustedes han hecho que Aquiles funcione de esta otra manera. Le confiere a ellos, ¿no?, en su actuar una cierta iniciativa. Y desde ese actuar, desde esa iniciativa, es que pide que los dioses del Olimpo, ustedes olimpios, vuelvan a un juicio y tomen las cosas como, en comillas, en su justa medida, cierre comillas. Así que podemos hablar en esos términos, ¿no? Me parece que ahí hay por decirlo quizás de una manera un poco estúpida, ¿no? Hay una suerte de rudimento, ¿no?, de una visión más desde el punto de vista del humano.
Hay un juicio sobre la acción de un hombre, de una persona, ¿no? No sobre la acción de un Dios maquinando a esa persona. Y yo creo que ahí yo creo que ahí hay un valor, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, si bien es cierto que Hermes, ¿no?, protege a Príamo, ¿sí?, protege a un Príamo que no sabe leer necesariamente los signos de los dioses y que no reconoce, imagina que lo están protegiendo, imagina, porque es raro, ¿no? Pero va él asume un riesgo igual, ¿no? A pesar de que Iris le ha dicho que no le va a pasar nada, él igual asume un riesgo, toma una iniciativa, en cierto sentido, ¿no? Es cierto que lo protegen, es cierto que los dioses permiten que las cosas ocurran, ¿no? Pero permiten, pero siempre puede haber alguien que se desmadre, ¿no? Porque Hermes lo que va haciendo es adormecer a los centinelas, ¿no? Porque si uno de ellos no está despierto, igual lo mata nomás, simplemente, ¿no? Entonces, el poder en ese sentido de los dioses también tampoco es omnímodo. Y es ahí donde entra, hay un intersticio, una cierta grieta donde podría haber un espacio, como preguntaba la Fran, eh, para una cierta libertad de acción, creo yo. Puede que esté profundamente equivocado, no es no es una sentencia, ¿no? Pero me da la impresión de que hay un reclamo al final de este poema, un reclamo de regreso a una mesura, a una medida a nivel más humano, especialmente en este texto al que hice referencia de lo que dice Apolo, ¿no? Independientemente que Apolo es también, participa en la guerra, pero participa como defensor, ¿no? Salvo en el caso en que atiza el corazón de Héctor y lo empuja a ir hacia las naves, ¿no? Tú estás dubitativa, Natalia. Es que es una intervención demasiado directa la de los dioses, en realidad. En el combate entre Aquiles y Héctor Sí, es directísima, o sea, son los dioses los que definen, los que empujan a uno, los que salen del lado, o el autor lo pone así, digamos. Sergio. Sí, no, pero yo pensaba que hay un área chica que parece que podría ser más de los hombres que de los dioses, un área chica. Por ejemplo, que Agamenón le quitó Briseida a Aquiles. Eso no creo que haya estado determinado por los dioses. Eso fue simplemente un impulso que tuvo Agamenón de que él consideró que Aquiles se había quedado con lo mejor, por lo tanto él tenía que quedarse con esa clava, etc. Ahora, eso fue un ingrediente más dentro de toda esta saga que tiene ciertos como, tiene como libretos que son más o menos establecidos, o sea, yo estoy de acuerdo con eso, pero yo creo que hay un espacio que en realidad depende de reacciones muy personales, que un poco yo estoy de acuerdo con Pedro, o sea, el carácter de Aquiles es una cosa muy personalísima, es como único así, como, que lo lleva a cosas muy demasiado desmesuradas, que no saben cómo pararlo, cómo hacerlo. Claro, no olvidemos que en realidad, y lo que dice Sergio es absolutamente primordial, ¿no? En el sentido de que lo que ocurre es que Tetis va a Zeus y le pide a Zeus, ¿no?, que no pase desapercibida esta afrenta, porque Aquiles se siente profundamente afrentado, ¿no? Y él pide que se le reconozca su valor de héroe y de guerrero que ha sido desconocido por este cara de perro de Agamenón.
Y es ahí donde Zeus dice, ok, tomemos las cosas como corresponde, veamos, veamos, ¿no?, cómo va a ser necesario Aquiles, ¿no?, que lo echen de menos. Y yo creo que efectivamente, no, lo voy a decir después, después de darle la palabra a la Nati. Nati. Yo no había leído la Ilíada y me sorprendió mucho el final, porque yo pensé que Aquiles se moría acá en el poema. Porque además de que como que van hablando desde súper a lo largo de todo el poema de la muerte, o sea, de que ya su muerte es inminente, que su madre lo llora, que va a ser una vida muy breve, que no va a cuidar a su padre viejo. Entonces como que todo gira, es como esperando a Godot, no sé, ¿cierto? Es como, ¿verdad? Es como Buena y me pareció un comparación. recurso súper, wow, cuando terminé el libro fue como, yo tengo que leerlo de nuevo, obvio, muchas veces más, pero me pareció un recurso súper increíble, como un hallazgo muy increíble que al final todos hablan de algo que al final no pasa, entonces, y eso me sorprendió porque no sabía que no se moría aquí, pero sí sabemos que se muere, ¿no? Sabemos que se Y, muere. y, y a propósito también de eso y de lo que están hablando ahora sobre estas cóleras y las decisiones y lo que hacen o no hacen los dioses con los hombres, hay dos frases hacia el final, dos partes que me llamaron mucho la atención también, que hay una que es cuando Zeus habla, justamente después de lo que habló, cuando habla Apolo, que lo mencionó Pedro, poco Pedro. después de eso Zeus está diciendo, bueno, que hay que ir a rescatar a Héctor, que como, que basta y tal. Y él alaba a Héctor diciendo que jamás mi altar careció ni de libaciones ni de víctimas, que tales son los honores que se nos deben. Y ahí, o sea, para mí también cierra mucho eso con todos estos caprichos de los dioses y cómo están al servicio de ellos y de lo que se les debe, que es que hay honores y que hay víctimas que tienen que estar para satisfacerlos a ellos, para mantener el orden, ¿no? ¿Sí? Pero al final me gustó mucho. No sé, me dejó un poco así como con el corazón medio entreapretado y además me gustó mucho como recurso de que no se haya muerto Aquiles. Sí, la verdad es Entonces que uno quiere saber dónde se murió entonces después. la verdad es que la muerte de Aquiles es algo que aparece en otros textos que no se han conservado, ¿no? Que se hacen, a los que se hace referencia, son otros textos del llamado ciclo troyano, ¿no? El ciclo troyano comprende muchas cosas, ¿no? ¿Ya? Lo que se ha salvado es la Ilíada del ciclo troyano y como eco del ciclo troyano se han salvado lo que dicen los trágicos 300 años después, ¿no? Claro. El ciclo troyano comprende otros poemas que se han perdido, ¿no? Eh, Algunos de ellos están recogidos en otras tradiciones más bien alejandrinas, ya lo que es la muerte, ¿no es cierto?, de Aquiles por la flecha de Paris, ¿no? Es Paris que lanza una flecha que mata a Aquiles. No me acuerdo si eso, no creo que eso esté en la Tebaida, me parece que está en la Cipria, que es otro poema que tiene que ver con Afrodita y que también hace referencia a la guerra porque es la madre de Eneas, que es parte, digamos, del ejército troyano, ¿no? Lo del caballo de Troya nosotros nos enteramos eh, básicamente en la Odisea, ¿no? Por lo que canta, eh, creo que es de Modoco, ¿no? En la corte de los Feacios, ¿no? Pero también aparece en otras tradiciones eh,
que son citadas en textos alejandrinos. O sea, nuestra fuente sobre la existencia de eso hoy en día son textos, o sea, son fuentes vicarias del original, digamos, ¿no? No, pero indudablemente hubo mucha literatura, mucho decir sobre el ciclo troyano. Por eso es que los estudiosos sostienen, ¿no es cierto?, y lo sostienen a mi juicio con muy recta razón, que este poema, la Ilíada, ¿no es cierto?, es un poema que recoge muchas tradiciones y que termina engarzando y haciendo desde distintas vertientes un poema único, ¿no? Es ahí donde se discute si efectivamente fue Homero el autor, o si Homero rescata o no rescata, si rescata, si son intertextos, digamos, para volvernos un poco más modernos, o no. Pero claro, o sea, indudablemente que el poema La Ilíada es un poema muy elaborado, y es muy Sí. raro, y es muy raro un poema con esa calidad de elaboración que no haya tenido, ¿no es cierto?, una tradición muy larga anteriormente, ¿no? Por los recursos, etc. Entonces, lo importante y lo que yo quería recalcar que respecto del ciclo troyano es que es parte fundamental no solo por la Ilíada, sino que en la memoria del pueblo, los sucesos de Troya, ¿no?, marcan definitivamente el pensamiento o la tradición, más bien, ¿no es cierto?, eh, griega. Y extrañamente, los espartanos no gozaron nunca de la Ilíada, porque los espartanos en realidad son dorios, es otra tribu griega. Los grupos griegos son básicamente tres, ¿ah? Los jonios, los eolios y los dorios. Estamos hablando del siglo noveno, octavo y de ahí para adelante, después, ¿no?, de lo micénico. Se supone que el universo micénico es el que se constituye básicamente de un universo jonio y algo eolio, ¿no? Porque los eolios pertenecen a lo que hoy día sería la región de Tesalia, qué sé yo, que es más o menos la región de donde proviene Aquiles, de Leftia, qué sé yo, toda esa zona, digamos, de la isla de Eubea, qué sé yo, todo eso es como la zona de los eolios, y que pasa también, alcanza a llegar a la isla de Lesbos y algunas islas de ese sector, ¿no? Se supone y se entiende, los griegos siempre lo explicaron así, y los arqueólogos se debaten hasta el día de hoy con ese problema, y el fin tan abrupto, ¿no?, de la civilización micénica y la quema, la destrucción de sus palacios y sus ciudades de manera más o menos contemporánea entre ellos, digamos, ¿no? Es decir, con diferencias de años mínimas, la destrucción del palacio de Néstor, del palacio de Orcómeno, la destrucción de los palacios de Iolcos, etcétera, ¿no? Todas esas destrucciones que refieren los arqueólogos ocurren en un periodo muy corto de tiempo. Y entonces, durante muchos años existió la teoría de que eso correspondía a lo que algunos llamaron el descenso de los dorios. ¿Mm? Los dorios, tribu helénica, ¿no?, también, pero que estaba más al norte, ¿sí?, y que no aparecía todavía, ¿sí?, como uno de los grupos étnicos helénicos que formasen parte del imperio micénico. Vamos a llamar imperio a todo eso, ¿no? Hoy en día hay otras teorías que hablan, que yo se los he contado, que es la historia, digamos, de los pueblos del mar, con todo ese desplazamiento de gentes, ¿no es cierto?,
Hay otra teoría que habla de una sublevación ocurrida de manera simultánea, ¿no? Tipo revolución francesa, digamos, a raíz de las profundas desigualdades y de las profundas crueldades, ¿no? Y actos desmesurados de estos héroes, ¿no? Héroes que seguramente eran como Aquiles o como Agamenón, ¿no? Y que además personajes que tenían el poder religioso, político y militar, ¿no? Eh, eso por una parte. Entonces, por qué estaba diciendo yo esto? Ya se me fue la... por qué les estaba contando esto? ¿Qué tiene que ver? Del Ah, ciclo troyano. por Los lo del ciclo espartanos, troyano, por lo del no, ciclo porque ciclo los troyano. espartanos troyano. no tomaron mucho la Ilíada porque eran dorios. Exactamente. Entonces, el ciclo troyano tiene esa marca profunda de estar en el origen de la desgracia del pueblo griego. Porque lo que se rememora en la Ilíada, de alguna manera, y a lo que durante la construcción de la democracia en Atenas, ¿no? Sostenían más bien a las castas de los terratenientes, de los patricios, de los eupátridas, que se llaman ellos a sí mismos. ¿Mm? Para ellos, los valores de la Ilíada eran muy importantes, ¿no? Es lo que recalca mucho Werner Jäger en su Paideia, ¿no? Estos valores de la virtud, del conductor de hombres, ¿no es cierto? El guerrero y el que habla como bien en la asamblea, ¿no? Que son, si uno se mira los epítetos, digamos, ¿no? De estos héroes aqueos, todos cumplen en mayor o menor medida con esas características de la gran virtud, digamos, ¿no? Entonces, la aristocracia quisiera volver atrás, ¿no? Como en general ocurre con las aristocracias, ¿no? En el tiempo, pero eh, el proceso de análisis, si uno quiere verlo o pensarlo de esa mirada, ¿no? De la historia del pensamiento antes de la invención de la democracia, es también contraria a la Ilíada, ¿no? Yo no olvido nunca que el gran oscuro, Heráclito el oscuro, o el esplendente, dice que Hesíodo y Homero eran unos charlatanes y que no había que tomarlos en cuenta. O sea, les quitaba todo valor. Walter. Sí, Pedro, porque lo que tú nos dijiste hacia el final, que es la Troya y la, la tragedia o la desgracia del pueblo griego o el pueblo griego micénico, yo creo que está, me cuadra harto con lo que estaba pensando ahora que terminamos de leer. Y en realidad Agamenón, el cara de perro, siento que le endosan toda la culpa de todas las barbaridades que se hacen ahí y de toda esta expedición. Pero en realidad, ¿se acuerdan al principio cuando creo que Natalia fue que nos mandó el catálogo de las naves graficado? Eran como 60.000 Anatis, ¿no? personas. 60.000 personas requiere líderes intermedios y otra gente que esté de acuerdo, digamos, no solamente, porque además Agamenón no era rey de todos los, los- las tribus griegas de ese único pequeño reino. Entonces, eh, lo termino reivindicando un poco a pesar del odio inicial con que lo, con que lo leí. ¿M? Como que le ponen sobre sus hombros todas las culpas estas. Y también, y bueno, y eso trae esta desgracia tremenda después, que es la destrucción, qué sé yo. Pero también en lo que comentaban antes con Natalia, Sergio, qué sé yo, esta relación con los dioses es compleja porque son todos tramposos, son todos mauleros. Y el mismo Agamenón,
cuando el adivino le dice que tiene que sacrificar a su hija Ifigenia, sacrifica a un ciervo primero, a ver si los engaña a los dioses. ¿Ah? Entonces, hay una relación compleja. Yo creo que es menos lineal, es compleja, y eso es lo bonito que tiene. Eso. O sea, yo creo que esto hay tocado un punto central, ¿ah? Un punto bien interesante lo que tú dices, porque hay uno de estos estudiosos de la escuela francesa, ¿no es cierto?, de los helenistas franceses, se llama Marcel Detienne, que tiene un libro entero dedicado a lo que se llama, él lo llama en francés, la risée des Grecs, que es la metis de los griegos, ¿no? La metis, la astucia de los griegos, ¿no? Un pueblo guerrero, esa astucia, ¿no? La astucia de Odiseo, ¿no es cierto? Estas pequeñas astucias, ¿no? La engañifa, ¿sí? Un pueblo que crece y que se maneja en la engañifa, ¿no? Cosa que los filósofos trataron, quizás infructuosamente, finalmente, ¿no?, de deshacer, ¿no? Y se logra construir durante unos 50 años una sociedad bastante esplendorosa, digamos, ¿no? Pero finalmente eh, los griegos son mercantiles, finalmente, ¿no? Y como buenos comerciantes son muy engañadores, ¿no? O sea, los griegos en realidad aprenden mucho de o sea, de partida, los micénicos, ¿no es cierto?, ya lo hemos dicho varias veces, son gentes que viven de la rapiña, del saqueo, ¿no? O sea, Sí. atacan, saquean y se van. Está muy bien descrito en el episodio de los Cicones, digamos, de la Odisea, y también está muy bien descrito en el episodio de los cíclopes, porque a lo que van en realidad es a robar a las cabras de los cíclopes, ¿no? Que los pillen y qué sé yo, ya son siempre eso aparte, ¿no? Pero la idea es como dominar, quitar, ir, ¿no? Eh, esa es la historia, nosotros también lo hemos visto, y vuelvo a insistir, en las descripciones, ¿cierto?, de la Ilíada, lo que hacía Aquiles. Iba, venía, iba, sacaba, pasaba por Lesbos, sacaba mujeres, oro, qué sé yo. Pasaba por Lemnos, sacaba mujeres. Pasaba por Ténedos, sacaba... En eso consistía, ¿no? O sea, un universo bastante pirático, eh, cosa que también fueron hasta muy entrado el siglo II antes de Cristo, fenicios y cartagineses, ¿no? Comerciantes, ¿no?, que también hicieron muchos ataques de ese orden, ¿no? Y que se, y que se grafican en los distintos mitos de los raptos de las niñas por los fenicios, etcétera, ¿no? Pero historias de raptos de esclavos está lleno, de fiestas para vender las de esclavos en Egipto o en Babilonia, ¿no? Etcétera. Los griegos son un poco herederos de eso, un pueblo naviero, ¿no? Que tratan de entender, muchos de ellos tratan de entender, reforman la ciudad, qué sé yo, toda la arquitectura de lo que hemos hablado, ¿no? Pero yo creo que parte de ese espíritu sigue ahí más o menos vivo, y es lo que, bueno, eso ya pertenece a otra historia, ¿no? Lo que lleva a la destrucción de Atenas en la guerra del Peloponeso es la ambición desmedida de Alcibíades, que quiere hacerse con Sicilia como de lugar, porque en Sicilia hay mucha plata. Me cuento corto. Nat. No, es que hay como tantas cosas en estos dos últimos capítulos y tantas ganas de hablar de tantas cosas distintas, ¿verdad? Hay otra cosa que me gustó mucho, que como que vuelve un poco con algo que mencionó Sergio hace un montón de sesiones atrás, sobre todas estas descripciones como de la violencia sobre el cuerpo, los tendones, ¿se acuerda? Y le metía la flecha por aquí, salía por allá. Yo encuentro que casi que todo eso se quedó medio corto, con algo que pasa hacia el final, pero uno está muy concentrado en Príamo y si va a ir o no va a ir y tal, cuando Hécuba dice que ella
que a Héctor hay que llorarlo en casa, que no hay que ir a buscarlo, y que en realidad si ella tuviera aquí al hombre que mató a Héctor al frente, Aquiles, le comería el hígado con los dientes. Encuentro como que como que toda la violencia anterior se quedó corta con esa imagen y vuelve a ser, sigue siendo súper violento, ¿verdad? Sobre los cuerpos y sangre y el hígado, y qué obsesión que tenían los griegos con los hígados de las personas. Porque hay hasta el mito, ¿no? Del águila, el Prometeo, es como el daño así como a lo, no sé, como algo como muy profundo de hacer daño en el cuerpo del enemigo. Y me acordé mucho de esa conversa que planteó Sergio tiempo atrás sobre el conocimiento y el dolor e infligir dolor en los cuerpos de los enemigos, como venganza, etc. Y me pareció que Cuba ahí, como lo planteaba, de nuevo, o sea, no sé, las mujeres tampoco se quedaban atrás en la venganza, ni en la violencia, ni en el dolor. Qué buena es tu reflexión. Sin embargo, yo creo que todo esto tiene que ver con la animalidad, ¿no? Nuestra animalidad. Sí, total. O sea, es un acto de tal grandeza humana, ¿no? No querer destruir a la persona que te ha destruido. ¿No? O sea, requiere una, como se diría políticamente, de manera políticamente correcta, altura de miras. Pero los seres humanos, cuando nos atropellan, cuando nos asesinan, nos torturan, nos exilian, cuando se ensañan con nosotros, ¿no? ¿De qué manera se defiende o puede defenderse aquel que se siente indefenso, sino queriendo destruir aquello que es más poderoso, ¿no? Queriendo hacerle un daño porque no te queda otra, ¿no? O sea, es como el derecho a la rebelión, ¿no? De alguna manera, pareciera como consagrado en esa norma, si es que la podemos llamar norma, ¿no? En ese principio, el derecho a la rebelión, cuando, ¿no es cierto? Cuando el tirano es eh, demasiado tiránico, ¿no? ¿No? Cuando la tiranía es insoportable, existe el derecho a rebelión. Yo creo que cuando el abuso, ¿sí? Porque lo que ha hecho Aquiles en realidad es un abuso, él ha abusado de manera desmedida, porque la guerra, ¿no? La guerra normalmente tiene un objetivo que es conquistar la ciudad. Se nos plantea el objetivo de la guerra de la Ilíada, ¿cierto? Vengar de alguna manera, ¿no es cierto?, el oprobio, la deshonra que ha sido el rapto de Helena, pero en realidad eso llega hasta ahí, ¿no? No significa destruir la ciudad entera, ¿no? Poco a poco empieza a aparecerle esta idea de la destrucción, de que el objetivo es la destrucción total de la ciudad. Y en ese sentido es interesante el diálogo de Héctor con Andrómaca, en que le dice, yo tengo que ir a la guerra porque necesito defenderte a ti y a nuestro hijo. O sea, la pasión guerrera de Héctor es de defensa. Y entonces cuando se le da la posibilidad de avanzar hasta las naves, ¿no es cierto?, aplica todo lo que puede contra el enemigo poderoso, tremendo, que ellos saben que es poderoso, ¿no? Y que lo más probable es que terminen deshaciendo Troya, se lanza con tutti a ver si efectivamente puede infligirle algún golpe que anule la amenaza. Yo creo que el caso de Hécuba, ya es una interpretación, ahí los especialistas en mente, ¿no es cierto?, sabrán respondernos mejor, ¿no? Natalia. Y luego Walter. Yo iba a decir que yo estoy de acuerdo contigo. Yo, a diferencia de la Nati, me parece que siendo, claro, súper violenta la imagen, es tan humana, ¿no? De
de la madre como diciendo yo te mato, ¿no? Es como... eh, a mí me parece que es muy emocionante el final de la Ilíada, ¿no? Como el final del canto 24, Tremendo. como este... A mí siempre me fascinó el personaje de Héctor, ¿no? Como desde esta protección de los dioses que hacen que este cadáver, que Aquiles intenta despedazarlo y lo arrastra para arriba y para abajo, y los dioses lo vuelven incorrupto, digamos, a pesar de la cantidad de días que pasan para devolverlo, comillas, sano. Y esta escena al interior de las murallas, de la pira funeraria y de la importancia, porque, bueno, de nuevo insisto, las lecturas son lecturas de época y nuestras también, de la necesidad del rito de enterrar a los muertos, ¿no es cierto? Y en tantas culturas que tenemos desaparecidos. Entonces, este duelo, ¿no es cierto? Y esta recuperación del cadáver y de la pira que se hace, que me parece que y que cierra el canto y resalta la importancia que tiene el poder enterrarlo, ¿no? El poder realizar este ritual a pesar del dolor, por una parte, ¿no? Y también me parece tan emocionante como todo el rito, el recuerdo, hasta Helena diciendo de todos mis Sí. cuñados, el único que no me condenó, que no me castigó con las palabras, fue él, cuando todos me condenaban, porque obviamente yo fui la causante de la guerra, ¿no? Él era, o sea, también de Andrómaca, porque además uno sabe lo que viene, ¿no? O sea, yo le recomiendo la lectura de las Troyanas, que es terrorífico Oh, lo que viene y lo que van a hacer los griegos, o sea, como buenos pueblos invasores, como el genocidio que uno está viendo ahora, digamos, en Gaza, pero lo que van a hacer los aqueos al interior de la ciudad es el horror. Si esto ha sido el horror, lo que viene es peor. Entonces, claro, uno sabe con el llanto de Andrómaca lo que viene sobre ellos. Eh, entonces este un momento es también la despedida de lo que queda de esa ciudad, de lo que queda de esa familia. Entonces, a mí me parece que es muy emocionante este momento porque Héctor es como el resto de la civilización también. Es lo último que queda. Es súper bonito que el poema termina en eso también, además, Sí, ¿no? exactamente. Es como Como, antes de que sí. se sabe que vuelve, pero no, eso no está ahí. Pero no que está. termine con eso es bien impresionante. Es muy impresionante. Así celebraron los funerales de Héctor, domador de caballos, y ahí queda. Y como que se suspende antes o sea, antes del horror no, porque ya ha habido mucho horror, pero antes de lo que viene. Sí, yo me gustaría agregar, antes de darle la palabra a Walter, que está ahí, agregar simplemente que una cosa que yo encuentro grandiosa en este final es la austeridad con la que se habla del funeral de Héctor. Mm, Porque eso mm, esa austeridad, habla de una grandeza de espíritu, a mi juicio. Para mí, por mm, lo menos, tiene ese valor. mm. Don Walter. Y a propósito de Heráclito que citaba Pedro, y esta discusión de la relación con los hombres, tengo acá el fragmento 93, que es muy bonito, se los leo. El soberano cuyo oráculo está en Delfos, ni dice ni oculta, sino que da indicios. Es una cosa muy compleja, es complejo, eso. Pero es clarito, ¿ah? ¿Mm? Es clarito. Es decir, da indicio. Es como el oráculo, es como lo que dicen del I Ching, ¿no? Que es, tú verás. Ahí están las señales, interprétalas y hazte cargo. Mm. Por eso es que es tan importante, ya, pero ese ya es otro tema, ya, no me voy a meter. No, no, se va la bolita.
Ese- el problema de Edipo es tan importante por eso, ¿no? Porque, claro, es interesante en eso lo que tú dices, cómo a pesar de que Iris ha visitado a Príamo y le ha dicho, mira, esto va a ocurrir, Hécuba le dice, no, tú no vas, a no ser que Zeus nos dé una señal y esa señal Ujú. sea que aparezca por la derecha, ¿no es cierto?, Un águila. un águila. Y él, a pesar de todo, se somete a esa señal, a la existencia de esa señal, ¿no? El problema, yo creo que el problema central, uno de los temas centrales y que lo toca de alguna manera la Ilíada y al mismo tiempo soslaya y termina tocándolo como lo toca, en el caso del funeral de Héctor, a mi juicio, es el problema de la muerte, ¿no? Yo creo que el tema está ahí, ¿no? O sea, nosotros partimos hablando de la bella muerte, ¿no? Mm. Haciendo hincapié en que eso tenía una relación directa con establecer un modo de inmortalidad, ¿no? Establecer una inmortalidad de alguna manera en la memoria, ¿no es cierto?, conservando la mejor imagen del muerto, que es en el fondo lo que quieren también en el caso de Héctor, ¿no? Que no esté desfigurado, que lo que dice Hécuba es que esté ahí, no quiero verlo desfigurado, no, que quede ahí, llorémoslo acá. ¿Mm? Las contraposiciones, ¿no? Eh, y yo creo que de lo que se trata en el fondo es de cómo se enfrenta la posibilidad de la muerte, ¿no? Y yo creo que en el caso de Héctor, en el caso de Príamo, básicamente, y en el caso de Casandra, perdón, de Andrómaca, a pesar de lo que le dice a Héctor, la idea de la muerte no es algo que se quiera vencer. No aparece como una idea de querer vencer a la muerte, ni tampoco me parece que en Héctor esté tan presente la idea de la gloria como si lo está en Aquiles, ¿no? Y creo que hay un carácter, ese es un juicio muy personal mío, ¿no? Eh, que eso es una señal de un carácter civilizatorio superior. La dimensión de lo humano, ¿no? Mm. El aceptar que en realidad estamos sujetos a lo que la naturaleza es. Y por ese camino va, ¿no es cierto?, toda la investigación filosófica posterior. O sea, ¿qué es la naturaleza para vivir de acuerdo con ella, ¿no? No para dominarla, pero, ¿no? Y yo creo que de alguna manera las divinidades tal cual nos la presenta la Ilíada, ¿no? Eh, en relación a los aqueos, que es básicamente en relación a los aqueos, ¿no? Eh, corresponden a divinidades más brutas, si se me permite la expresión, ¿no? En el sentido de que son divinidades que están más bien al servicio, me da la sensación de que están al servicio de la depredación, de ese espíritu depredador y de ese espíritu guerrero. No hay, el único que insinúa en algún minuto algo justo, ¿m? Es al final Zeus que dice, ya sí, en realidad Apolo tiene razón, hagamos las cosas como son, este niño me quería mucho, nunca me faltaron las ofrendas, etc., ¿no? Pero, pero en el fondo el ímpetu guerrero, el ímpetu destructor de los aqueos, ¿no? Yo creo que tiene que ver con el que hayan creado ese tipo de dioses tan caprichosos, ¿no? Que nosotros a partir del romanticismo alemán en adelante, hayamos visto en los griegos una cosa maravillosa, blanca, perfecta, del pensamiento inescrutable, ¿no es cierto?,
e incuestionable de los Platones y los Aristóteles, ¿no? Es un invento, claro, que nos ha llegado por esa vía, ¿no? Pero finalmente, si uno lo piensa mm, más bien en términos más históricos, creo yo, uno se da cuenta que hay problemas ahí. O sea, que la Grecia que yo amo Grecia, la antigua, ¿no? Y la moderna, ustedes saben, pero la amo con lo que es, con sus fallas, ¿no? Sus fallos, sus errores y sus suciedades también, ¿no? Creo precisamente que hay un cuestionamiento muy profundo de la guerra en la Ilíada, ¿no? Y me refrenda eso, en cierto sentido, este, este final con, con este rito funerario tan austero, tan sincero y tan afectivo. Porque hay afectos entre los troyanos, yo he visto afectos que no he visto, o que si he visto entre los aqueos, son afectos de distinta índole, de distinta textura, ¿no? El afecto como Príamo, ¿no? Va cuando está, ¿no es cierto?, Héctor, que se va a la batalla, cómo llora, cómo suplica, cómo dice, cómo manifiesta su amor verdadero, ¿no?, por su hijo, ¿no? O cómo Andrómaca manifiesta su amor por, ¿no?, por Héctor, o cómo Héctor lo manifiesta por ella. ¿Mm? Esta frase que traía a colación la Nati, ¿no?, de Écuba, que también manifiesta un amor materno muy potente, ¿no?, que no lo vemos en Tetis. Tetis es como una mamá medio, es como una mamá de esas que le pasan la tarjeta de crédito a los hijos y que hagan lo que quieran, y si queda muy borracho, mándame en un Uber, ¿no? Eh, tengo como esa sensación, tengo la sensación de que los cariños, ¿no?, entre los aqueos no son muy fuertes, y que la relación entre Patroclo y Aquiles, más que de, una, de un cariño, de un amor, hay una especie como de dependencia simbiótica ahí que es rara, ¿no? Que es más que una cosa distinta al amor y al cariño, a mi juicio, ¿no? No sé lo que dicen los especialistas al respecto, pero es lo que yo siento, ¿no? Y creo que en ese sentido, ¿no? Yo soy partidario de los troyanos, siempre lo he sido. En ese sentido, eh, es una obra que nos habla de los horrores de la guerra y lo que la guerra ha destruido, y en el ciclo troyano lo que destruyó, ¿no? Y esa brutalidad que destruyó Troya es la causante de que se haya producido la misma destrucción de ese universo que tenía tantas posibilidades, y por eso creo yo, y esto es casi poesía, ¿no?, pero que reconstruyen el universo griego de una manera distinta, con otra arquitectura, desde otra perspectiva, en que se sienten ciudadanos, en que empiezan a mirar las relaciones entre ellos de manera distinta. Eso es lo que me parece a mí, digamos, ¿no? No sé, no sé cómo lo ven ustedes, la verdad, ¿no? Eh, puede que no estén para nada de acuerdo conmigo, ¿no?, en eso. Pero creo que para mí la lectura con ustedes ha sido una lectura súper importante. Yo la voy a volver a leer infinidad de veces más. Ahora la encuentro capital, digamos, ¿no? Además uno va encontrando distintas cosas. Las traducciones también, yo cada vez tengo más distintas traducciones. De hecho, no, voy a ver si me encargo una nueva. Eh, para mí ha sido un viaje muy especial. Yo les voy a mandar, eh, no sé cómo se hace, pero ahí me va a enseñar Natalia,
una encuesta anónima para preguntarles qué les ha parecido todo esto. Ah, Para que me den su- Natalia Ramos. ¿yo? Oye, yo no estaba juzgando a Ecu, ¿ah? Por si acá. Solo Mm, me No, impactó me no, yo impactó la sé, yo imagen sé, de hincarle los sé. dientes en el hígado. es Ah, que es feroz, es feroz. no, es feroz. Es es que el feroz. hígado es el centro de la rabia, Nati. ¿Cómo se llama el hígado en inglés, perdón? Liver, Liver. liver. Mm. ¿Y por qué se llama así? No sé, a ver. Liver. Porque Live, sí, life. ¿Por Life, qué, de qué por idioma vida, viene? en alemán es Leber. Es de ¿será por México. vida? Viene, ¿Liver? ¿Será por vida No, o porque nada que ver? no, no tiene Carril, que ver, no es un carril. carriling, carriling, Pero el hígado siempre fue el órgano, es Correlation. un órgano Carriling. fundamental de la vida. Es el Sí, lo No órgano de la sé. vida. Es Sí, vital. claro. Es Sí, es vital. total. No es no es el corazón el órgano de la vida, es el hígado el órgano de la vida. Mm, sí, En po. términos, digamos, de Total, la por eso, anatomía. así Sí. morderle. Claro. Sí. Por El eso corazón mi se mamá muerde me una vez daba muerto panita el de queso. pollo cuando yo era chica y tenía anemia. Sí. Sí, por eso pobres gansos, ¿ven? Sí, pero Ay, el humor, Pues, totalmente. Sergio, el humor bilioso, el humor, ¿qué decía Hipócrates? El humor biloso es de la bilis. Sí, sí, Yo creo que pero sí. sí, Había el colérico, el flemático, el sanguíneo, ¿cómo eran? El colérico, el sí, flemático, colérico, flemático, sanguíneo y y bilioso. Los, Yo creo que y los bilioso era el humores. bilioso. colérico. Sí, A ver, sí, Y sí, melancólico. la teoría de los humores. sí, de los humores. Y yo creo que la Tendría que bilis repasar. tiene que ver con la cólera. Con la Claro. cólera, por Sí, eso. sí. Mm. Por eso morder el hígado es Sí, ¿no? atacar la cólera. Yo creo que es la imagen que tiene que ver Sí. Con la cólera divina, digamos, también. Es que sí, Cuba en el estaba mundo ahí griego. enojadísima, sí. Por eso Sí, fue, eso Un me poco parece caníbal. así como Eso sí, yo también coincido que es un poco canibalesco, pero sí, total. Sí, sí, o sea, sí. pero No, 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 sí, es muy fuerte la imagen. es muy Como fuerte la que, imagen. Es como la imagen de Lautaro comiéndose el corazón de Pedro Valdivia. Cosa que parece que no era cierta, pero en fin. sí, como que a uno Oye, no. pasando, bueno, al tema, Pasando a temas más banales. a temas más banales, nos vemos el jueves y Sí. tenemos que organizarnos vía chat. Organicémonos ahora. Bueno, Las ¿Quién trae qué? hecatombes. La catombe. La panita, la panita. por favor. ¿quién va a llevar el paté? ¿Quién Vamos quiere a llevar ¿quién va a paté, traer el ¿Quién paté? trae, Acá, ¿quién trae el paté? acá. Mi mamá hace unas panitas de pollo con puerro que le quedan buenísimas. Mi mamá ya. también hace unas cosas así. Con puré le quedan buenas. Oye, Me daba cuando yo era chica. Pero pruébalas con eso manzana hace verde como frita. 20, 30, 20 años. Yo, 20, tuve que gracias, hace comer, como yo tuve que 35. tomar también, comer mucha pana en los embarazos, así que le agarré un poquito de fobia, pero estoy Sí. Es rica, dispuesta a mira, tratar de. es rica con manzana verde frita. La mezcla. Mira, Mm. claro, con el punto ahí agridulce. Es una delicatessen. Sí. Mm. Ya, porque yo voy a poner, ¿qué es lo que pongo yo? La otra vez Podemos hicimos hacer. acá, ¿no es cierto? Sí. Sí. ¿Qué podríamos hacer? Voy a tenerles una sorpresa griega por ahí. Una sorpresa griega, Sí. porque mira, nosotros habíamos pensado con la Fran que podríamos llevar un rico acompañamiento que es arroz con almendras. Mm. Mm. Si es que le viene a las A la otras, sorpresa. A las hecatombes animales. Si no, algo más como para picotear, no sé. Como exacto, porque distintas también cositas podríamos llevar cositas para un rico mediterráneas. picoteo. Sí, yo pensaría en algo más para picotear, poder conversar, ¿no? Exacto. Como ustedes Sí, para no quieran. estar cocinando y podemos hacer. Sí. Sí, Más y fácil podemos de pronto, ¿no? Sí, y podemos hacer una rica tarta de pera también, como dulce. De Nosotros, Michael, ¿sí? por acá. ¿Cosas de picotear entonces? Yo diría ¿Sí? ¿Les sí, parece? cosas de Picotear. Sí, súper. Sí, más fácil. Mediterráneas,
mediterráneas. O sea, mediterráneas sí. ¿Ya? Y si no quiere mediterráneas también, ¿ah? O sea, No, pero ustedes, tenemos ustedes, harto. Pero ustedes que son mediterránea, mediterráneas, ustedes que son mediterráneas. Señor Valdivieso, que es más bien español, podría traer, no sé, rabos de toro. No me fijas cosas tan difíciles, por favor. Y vinos para Los vinos. saciar, Bueno, vamos a Ah, para sí, hacer las Los libaciones. las libaciones libaciones. pertinentes. Las libaciones. Perfecto. bien. Ya, ¿Mm? y vamos a tener algo dulce también, pero Claro. hagamos algo Ya, simple, que nadie hagamos se algo estrese a simple, estas que nadie alturas se del estrese. Eso es año. una Sí, estupenda es idea. final de año. Sí. Sí, está todo como complejo, Noso- entonces algo Nosotros simplecito. vamos a llevar picoteos y también nos inscribimos con unas baguettes ricas para ponerle Ya. al. Ya, Súper. genial. Yo llevo unos Ya. vinos. Ok, Ya. Esto va a ser vamos a antes tener- del plebiscito, ¿no? Esto va a ser Sí, antes, Esto el sí. próximo jueves, El El po. próximo jueves, pues, pues, Walter Dualde. Pero Falta un mes espérate, Es oye, una todavía. broma, es una Ah, broma. Ah, Es tú broma, di- oye. ah, Ya, tú dices antes que Oye, se son prohíban las divertidas fiestas. Antes que Claro. se antes que se No, porque prohíban las fiestas. vamos a poder hacer fiestas, pero fiestas criollas chilenas, no mediterráneas. No. ¿Ya? Ay, Antes que Ya. se prohíban Acuérdense las que vamos a lecturas. tener. O El sea, vamos a taller del salir a jugar próximo a la año, topiadura, no vamos a agarrar a rebencazos, todas esas cosas el horrorosas. Y taller el del próximo próximo taller año es el séptimo de línea. va a ser sobre el Séptimo de catecismo. línea. Vamos a leer a Séptima línea. Sergio Villalobos vamos a leer. No, Claro. el próximo Ay, no me vamos a hagas reír, tener, que me da la tos, por favor. vamos a tener algunas cosas interesantes. Va a ser con una tapa y va a ser otro contenido adentro. Claro. ¿Cuándo vas a informar el taller del próximo año? Se los voy a mandar por mail o por chat Ya. este fin de semana. O por señales de humo. Este Sin fin de mira. semana. adelanto. Ya, chuta. Para que lo Ay, que hablemos, para que lo Ni yo discutamos, sé, lo ni conversemos. yo sé. Así que está. Pero es ya, que no puedo con la ansiedad, po, hombre. Sí, yo igual. ya. Es que no puedo creer que terminamos. Sí. De verdad. Todavía Y no, pasó un todavía año de no, lectura. todavía no. Nos queda una falta sesión. ofrecer Las sacrificios al libaciones, nos Crónida, faltan al las Crónida, sí. libaciones No, al es Crónida. verdad. Al Crónida feroz, al Crónida atroz, que yo lo odio. Estoy furiosa Pero- con el Crónida feroz. Estoy. Pero nos pasamos un año homérico. Sí, Sí. sí. Sí, Ah, qué buena. Qué bonito, ¿verdad? Sí, Sí, ya qué rico juntarnos. Nati, que te vayan a buscar con el chiquitino a dejar. Para ver a Rulis, por favor, por Deberíamos favor. juntarnos, Nati, un día a pasear Sí. por acá, ya que somos Sí. cuasi vecinas. Sí, pero que te vaya a dejar Rulis, por favor, para ver. Voy a tratar de gestionarlo. Sí, por favor. Le presentamos a los gatitos, por favor. ¿Ya? ¡Wow! Pobre gato. Sí. No, ya. Ya, chiquillos. Ya. Chao, nos chao. vemos. Un Estamos abrazo a la grande, hora- que estén conectándonos. muy bien. 7:30. Quiero Siete y mucho. media, sí. ¿7:30? Siete y 7:30, media. 8. No, 7:30. Besito, Sí, 7:30. 7:30. buena semana. Que duerman Chao, bien. gracias. Buena Buena semana. semana. Chau, chau. Chao.